Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo en la cual vamos a meditar la palabra del Señor en esta hora. Vamos a meditar la palabra del Señor, palabra viva, palabra eficaz, palabra que nunca debe faltar en nuestras vidas. Palabra que debe caminar con nosotros porque nosotros la tengamos guardada en nuestro corazón, como el salmista mismo nos recuerda y nos enseña que siempre le estaba pidiendo al Señor que quería guardar su palabra, quería atesorar su palabra para vivir en esta vida y para no pecar contra Dios. Cuando la palabra de Dios es meditada, cuando la palabra de Dios es guardada en tu corazón, cuando es guardada en nuestros corazones y caminamos en obediencia a la palabra, entonces nuestras vidas van a ser cuidadas, nuestras vidas van a ser guardadas de no caer en el pecado, de no pecar contra Dios. Sabemos que el pecado es muerte, el pecado es destrucción para la vida del hombre. El pecado nos aleja completamente de Dios, el pecado nos pone en enemistad con Dios, el pecado tiene poder para maquinar y controlar la vida de las personas. Por eso que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con el pecado. Como dice el dicho en este mundo, el que juega con fuego se va a quemar. Entonces con el pecado no podemos jugar porque nos podemos quemar y nos podemos hacer un daño tremendo. Y sobre todo, estaríamos fallándole a nuestro Dios, al Dios que amamos, al Dios que le servimos, al Dios que es fiel, al Dios que nos bendice, al Dios que nos cuida. Entonces hay una razón primordial, una primera razón por la cual debemos cuidarnos del pecado es de que no debemos herir el corazón de nuestro Dios, de ese Dios que tanto nos ama, de ese Dios que tanto nos anhela, de ese Dios que tanto quiere relacionarse con cada una de nuestras vidas. Gracias también al Señor. No quiero dejar de dar gracias al Señor en esta noche, porque es gracias a Él, gracias a su bondad, gracias a su amor, gracias a su gracia que nos permite en esta noche poder estar juntos y poder recibir su palabra. Gracias a Él porque no nos deja sin el alimento de su palabra. Esta es una noche donde nos hemos reunido como iglesia para tener un tiempo de adoración, para tener un tiempo de exaltación, pero también hemos tenido un tiempo de oración. La oración que cuando se suelta de parte del cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia, se suelta porque nos unimos y nos ponemos en acuerdo para orar, como lo hemos hecho en esta noche. Pues la palabra del Señor nos enseña que también va a haber acuerdo en los cielos y los cielos se van a unir con la tierra y el poder de Dios se va a desatar en la tierra sobre lo que hemos orado en esta noche, por estar unidos en el mismo espíritu, en un mismo corazón y también por habernos puesto de acuerdo en orar en esta noche. Entonces, mis amados hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor en esta noche y vamos a orar primero para encomendarnos al Señor y encomendarnos a su Espíritu en esta noche. Yo voy a pedirte que cierres tus ojos ahí para que no te distraigas. Cerramos nuestros ojos únicamente para no distraernos y poner nuestra atención total y nuestra concentración en nuestra mente y en nuestro corazón, enfocándola en esta noche únicamente en Dios, en su palabra, en su espíritu y en el Señor Jesucristo, quien es nuestro Rey Salvador de nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, Señor, nos dirigimos a ti con temor y temblor, porque reconocemos que estamos delante de la mirada y de la presencia de un Dios poderoso,
y de un Dios que es 3 veces santo. Padre, eres el Padre de la luz y vino a traer luz a nuestra vida por medio de tu Hijo Jesucristo, para convertirnos en hijos de luz y para hacer luz, para ser luminares en este mundo. Padre, en esta noche queremos suplicarte, Dios, que nos des todo entendimiento y nos guíes en la meditación de tu palabra, para que recibamos, Señor, lo que tú quieres entregarnos y sembrarlo en nuestros corazones para fortalecernos en estos tiempos, para seguir creciendo, Señor, mediante la práctica de lo que ya nos vienes enseñando y continuarás enseñando en esta noche a cada uno de nosotros y como iglesia tuya, Señor, que somos en el Señor Jesucristo. Padre, que tu Espíritu Santo fluya la revelación y el entendimiento y que nuestros corazones, Señor, reciban toda tu verdad, porque es tu verdad, Señor, porque es tu verdad infalible, es tu verdad certera, segura para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo les pido que cada uno de ustedes abra sus Biblias y vamos al libro de Romanos, capítulo 4, quiero leer con ustedes el versículo 18 al versículo 21. Esta es la porción de la escritura que el Señor puso en mi corazón poder compartir y meditar. Venía orando todos los días previos a este día, preguntándole a mi Dios, a nuestro Padre, Señor, qué es lo que nos quieres enseñar, qué es lo que nos quieres hablar o qué nos quieres recordar, en qué nos quieres afirmar más en medio de estos tiempos en los cuales estamos viviendo como iglesia. Y esta porción de la palabra bajó a mi corazón recién durante la tarde, así que le he estado meditando, le he estado estudiando, meditando, recordando, orando para que el Señor pues pueda hablar no solamente a mi vida, sino a la vida de cada uno de ustedes. Así que esta palabra viene de parte de Dios, recíbala como palabra poderosa de Dios, créala con todo su corazón para que dé fruto en su corazón y en su vida y usted camine en bendición, de bendición en bendición, porque cree y obedece la palabra del Señor. Vamos a leer entonces el pasaje, libro de Romanos. Recordamos, es el libro que estamos meditando en este mes. Como iglesia estamos haciendo nuestro devocional con el libro de Romanos y miren que cómo Dios nos va conectando a través de nuestro devocional personal, también nos va conectando como iglesia a través del mismo libro que estamos meditando diariamente, cada uno según el cronograma que está establecido para estos primeros 15 días del mes de febrero, y de lo cual yo espero que usted esté meditando, siguiendo el devocional de la iglesia, para que podamos estar conectados en lo que Dios quiere formar y hacer en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Pero bueno, decía, vamos a leer el versículo 18 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también había esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, dice el verso 20, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra y tu espíritu hablándonos a nuestros corazones. Bien, mis amados hermanos, vamos a meditar esta noche a la luz de lo que esta porción de la palabra del Señor
nos habla en relación a este personaje que es muy conocido por todos nosotros y también conocido por la gente que no conoce a Dios, porque aún se han hecho películas en este mundo en relación a este personaje. Y nos referimos a Abraham, el padre de nuestra fe, a Abraham, el hombre que Dios usó para establecerlo como el padre de la fe y en quien Dios puso promesas grandes, promesas extraordinarias, promesas aún de trascendencia eterna en el Señor Jesucristo a través de la vida de Abraham y a través de la fe de Abraham. Y en esta noche, mis amados hermanos, queremos meditar acerca de este personaje, de lo que Abraham nos enseña y de lo que se habla de Abraham en estos versículos que hemos leído en esta noche, para responder una pregunta que vino a mi corazón mientras meditaba esta palabra. Y me hice esta pregunta mirando los tiempos que estamos viviendo, mirando las circunstancias que nos están rodeando, mirando la vida de muchas personas y de muchas familias que ahora están pasando por tiempos difíciles porque esta enfermedad producida por este virus que estamos enfrentando todavía y sobre el cual se está luchando todavía en este mundo y en nuestra nación también, está haciendo que muchas personas sufran, que muchas personas estén desesperadas y estén de alguna manera viendo dónde poder acudir para poder de alguna manera enfrentar, ya sea mirando a la medicina, ya sea mirando esta vacuna en la cual todo el mundo, todas las personas están poniendo su expectativa. Muchos están entrando en desesperación por el hecho de que ciertas vacunas o cada país, mejor dicho, está optando y decidiendo por qué vacunas y de qué laboratorios en el mundo que están fabricando ya ciertas vacunas van a escoger de acuerdo también a la capacidad o al potencial económico de cada nación. Lo cual eso también no despierta mucha confianza en ciertas poblaciones de este mundo en relación a las decisiones que sus gobernantes toman, porque no tienen mucha confianza tal vez a lo que se está comprando para que la gente sea vacunada. Pero este es uno de muchos ejemplos que podríamos tener de cómo está viviendo la gente en este tiempo. No solamente la gente está viviendo angustiada, desesperada, complicada, temerosa, desconfiada, insegura. Está viviendo la gente con mucha inseguridad y aún dentro del pueblo de Dios también están viviendo muchos con mucha inseguridad en estos tiempos, en función, perdón, de lo que estamos viviendo, experimentando, que he mencionado hace un momento, pero también en función a otras realidades que se están viviendo también, en estos tiempos. Entonces viene la pregunta, ¿no? Para nosotros, y vino la pregunta para mí, sobre la cual empecé a meditar ya esta porción de las Escrituras. ¿Cómo vivir seguros en este tiempo? ¿Cómo alcanzar vivir seguros en este tiempo, mis amados hermanos? Cuando Abraham vivió en su tiempo, también vivió muchas realidades, ¿no? Una de las realidades con la cual Abraham tuvo que luchar desde que Dios lo llamó para ser su siervo, desde que Dios puso promesas sobre la vida de este hombre, de este varón, y puso promesas también para él y su mujer, Sara. Abraham tuvo también que luchar y tuvo que enfrentar una serie de circunstancias que definitivamente, cuando miramos las circunstancias de la vida de Abraham, que se nos recuerda aquí también en el verso 19, cuando dice que el cuerpo de Abraham estaba como muerto, cuando ya Abraham tenía 100 años y Sara estaba en esterilidad, y ellos tenían una promesa de que de parte de Dios, de que de él, Abraham y de Sara, Dios les iba a dar
un descendiente, y por medio de ese descendiente el Señor cumpliría su propósito, su promesa de que Él llegara a ser padre de muchas naciones y llegara a ser el padre de la fe y llegar a ser el hombre por medio de la cual la simiente de Abraham venía la promesa del Mesías, ¿no es cierto? Es lo que nos enseña Génesis a partir del capítulo 12 en adelante, 12, capítulo 13, 15 y unos capítulos más hacia adelante. Pero, ¿qué circunstancias se enfrentó Abraham desde que recibió esa promesa? No, a los 75 años recibió esa promesa y la promesa se cumplió 25 años después. Todo lo que él tuvo que enfrentar, todo lo que él tuvo que luchar como circunstancia, la esterilidad de su mujer, el hecho de que su mujer era estéril y no podía tener hijos, el hecho que Abraham ya era un hombre anciano, ya era un hombre viejo a los 75 años, ya se le había perdido las ganas y los deseos para lo que tendría que ver con el tema sexual, y ya estaba en una edad en la que ya no podía procrear tampoco porque su esposa era estéril y también ya era una mujer anciana. Entonces, y de pronto llega a los 100 años y durante 25 años, desde los 75 hasta los 100, luchando con esas circunstancias, luchando con esas cosas, y uno se pregunta, ¿pudo vivir seguro Abraham en medio de su realidad? Pues la respuesta es sí, mis amados hermanos. Cuando vemos esta porción de las Escrituras y otras en el libro de Génesis y en otra parte de la Biblia donde se habla de Abraham, nosotros podemos decir que sí se puede vivir seguro en medio de cualquier cosa que nosotros podamos estar enfrentando y viviendo en estos tiempos o lo que viviremos y enfrentemos en otros tiempos más adelante. ¿Podemos vivir seguros? Las personas se preguntarán, ¿quién podrá vivir seguro en este tiempo en medio de una pandemia mundial? Donde uno sale y al salir está pensando, bueno, por lo menos las personas comúnmente salen a la calle porque hay necesidad de tener que salir para hacer una compra u otra, pero ¿cuántas de estas miles de personas salen con miedo? Salen con inseguridad pensando de que de repente reciben un producto o algo, tocan algo por descuido y ya pueden haberse contagiado. ¿Cuántas personas ni siquiera quieren salir de las cuatro paredes donde están encerrados porque no tienen seguridad de salir? ¿Por qué? Porque viven inseguros. Porque viven bajo miedos, porque están esclavizados del miedo y el temor que en estos tiempos se ha despertado a nivel mundial. Entonces, cuando vemos la vida de Abraham, podemos nosotros ver que sí podemos vivir seguros. Abraham vivió los días de su vida, vivió seguro, a pesar de las circunstancias que estaban completamente en contra en relación a lo que Dios le había dado como una promesa. Y la promesa que Dios le había dado era que él iba a tener un descendiente y de ese descendiente Dios iba a cumplir sus propósitos. Pero ese descendiente que Dios le había prometido, se lo había prometido de que nacería porque Abraham tuviera una concepción con su esposa por tener una relación sexual dentro del matrimonio. Tenían que juntarse maritalmente en la intimidad sexual para que se cumpliera esa promesa de parte de Dios de darles un hijo y Dios echar a andar su propósito a través de ese descendiente, tal como se lo había prometido a Abraham. Y Abraham tuvo que, durante los 25 años viviendo en medio de esa realidad y mirando tal vez a medida que iban pasando los años, veía su cuerpo que iba envejeciendo más, veía la esterilidad y el envejecimiento aún de su esposa, pero ¿cómo pudo vivir seguro él en medio de esa circunstancia? Y teniendo conocimiento de una promesa que Dios le había dado. Pues mis amados hermanos, la respuesta está en el versículo 18. Hay dos palabras que son claves aquí
en la vida del siervo de Dios llamado Abraham. Y esas dos palabras que son claves y que nos dan respuesta a la pregunta, ¿cómo puede vivir alguien seguro en esta vida en medio de tantas circunstancias difíciles? Pues la respuesta en la vida de Abraham es que Abraham tuvo fe y esperanza. Mis amados hermanos, Abraham tuvo fe y esperanza. Dos cosas claves, dos elementos espirituales claves que habían en la vida de Abraham: fe y esperanza. Mi amado hermano y hermana, ¿estás viviendo con fe y esperanza en este tiempo? ¿Estás viviendo en fe y esperanza en medio de tanta dificultad, de tanta situación complicada políticamente, económicamente, laboralmente, a nivel de la salud, a nivel de esta pandemia que estamos viviendo y entre otras cosas más, de repente problemas familiares, problemas con las esposas, los esposos, problemas con los hijos? ¿Estás viviendo, estás caminando en fe y esperanza? ¿Puedes decir que estás viviendo seguro en este tiempo? ¿O estás viviendo bajo angustia, incertidumbre, miedo, desesperanza? ¿Estás viviendo con dudas en este tiempo? Mis amados hermanos, el pasaje, Abraham nos enseña en esta palabra, en este pasaje, que él vivió seguro porque habían dos elementos en su vida espiritual que eran clave para vivir seguro en su tiempo, para que él viviera seguro en medio del tiempo y de las circunstancias que él estaba viviendo. Y esos dos elementos espirituales eran la fe y la esperanza. La fe y la esperanza de Abraham. Mis amados hermanos, fe y esperanza son dos elementos que debemos tener si queremos vivir seguros en esta vida. Muchos están viviendo en inseguridad, muchos están viviendo en desesperanza, muchos están viviendo en duda, muchos están viviendo desconfiados, muchos están viviendo atemorizados, muchos están viviendo angustiados, muchos están viviendo al límite de sus vidas, aún paranoicos en este tiempo, porque no tienen fe verdadera y no tienen esperanza verdadera. No tienen fe verdadera y no tienen esperanza verdadera. Iglesia amada, la fe natural con la cual vive el hombre, la fe natural con la cual vive el hombre natural, porque en esta vida hay los hombres espirituales y los hombres naturales. Los hombres naturales son los que viven independientemente de Dios. Los hombres espirituales, en la perspectiva de lo que la palabra de Dios enseña como un hombre espiritual, son aquellos que viven desde la perspectiva de Dios. Viven desde la perspectiva de su palabra. Viven desde la perspectiva de tener una relación personal con Dios. Viven desde la perspectiva de haber entrado en una relación personal con Cristo y están unidos a Cristo y han recibido a Cristo como Señor personal de sus vidas y como el Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el hombre espiritual en la perspectiva bíblica, pero en la perspectiva de este mundo, el hombre natural camina en fe natural. Y también el hombre natural camina en una esperanza natural, o en una esperanza la cual yo la voy a denominar en esta noche falsa. Porque hay una esperanza que el pasaje nos está mostrando que sí es verdadera, porque hay una fe verdadera. La fe y la esperanza en la cual caminó y vivió Abraham para vivir seguro en los días de su vida, hasta que el Señor lo llevara a su presencia, era porque Abraham no caminó en perspectiva de una fe natural ni una esperanza natural
o ilegítima o una esperanza falsa. No, Abraham vivió en perspectiva de una fe verdadera y una esperanza verdadera, porque eran fe y esperanza espirituales, mis amados hermanos. Entonces, la esperanza falsa no, y la fe natural no le alcanza al hombre natural en este mundo, en esta vida y en estos tiempos, no le alcanza para vivir seguro en esta vida. No tiene asidero sólido, seguro, de dónde agarrarse el hombre natural si camina en fe natural y en esperanza natural. ¿Por qué? Lo voy a explicar en un momento. Sin embargo, vemos en el versículo 18 del pasaje que estamos meditando que sí podemos caminar en una fe y en una esperanza verdadera, en una fe y en una esperanza espiritual. ¿Por qué? Porque Abraham nos enseña, como hombre de Dios que él fue, que él pudo vivir seguro, porque caminó, vivió desde esa fe y desde esa esperanza. La fe y la esperanza de la cual se habla aquí con respecto a Abraham, repito, era una fe y una esperanza verdadera, que va más allá de toda expectativa natural, que está por encima de toda expectativa natural. Por eso dicen las Escrituras que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La fe y la esperanza de Abraham estuvo por encima de toda expectativa natural. Si él hubiera tenido una expectativa natural en cuanto a lo que Dios le había prometido, pues Abraham no hubiera alcanzado que la promesa se cumpliera tal como Dios se lo había establecido. Tal como Dios se lo había establecido. Entonces, vamos a explicar esto. Primero tenemos que tener en cuenta en esta noche que la fe natural, mis amados hermanos, se basa en lo que puede ver o en lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Por lo tanto, pone su expectativa en lo natural. Entonces, la fe natural tiene que ver en que yo creo por lo que estoy viendo con mis ojos. Creo que este es un carro porque lo estoy viendo con mis ojos. Creo que este es un billete de $100 porque lo estoy viendo con mis ojos. Creo que esta es una computadora porque estoy viendo con mis ojos naturales. La fe natural, para creer, tiene que mirar, tiene que observar, tiene que ver en lo que va a creer. Esa es la fe natural. La gente camina con fe natural. Cree que le van a pagar a fin de mes porque evidentemente sabe que tiene un sueldo y ese sueldo lo va a recibir a fin de mes. Esa es una fe natural. La gente tiene fe natural y camina con fe natural porque está todo el tiempo creyendo en lo que sus ojos pueden alcanzar ver. Pero no fue esta fe con la cual caminó Abraham. No fue esta fe con la cual caminó Abraham. Porque si Abraham hubiera creído en su cuerpo, que ya estaba viejo, y a la edad de 100 años que ya no tenía ni ganas para una intimidad sexual, y mirar a su esposa que ya estaba con sus propios ojos, verla que ya era una anciana y que encima era estéril, definitivamente él no hubiera podido creer que Dios le iba a dar un hijo y que Dios iba a cumplir su promesa a través de ese hijo, tal como Dios se lo había dado a conocer. Entonces, este no fue el tipo de fe con el cual caminó Abraham, pero tampoco fue el tipo de esperanza que se menciona en la vida de Abraham, porque aquí ya estamos hablando que si hay una fe natural, también hay una esperanza natural o una esperanza falsa. Una esperanza falsa. Y cuando hablamos de una esperanza natural, estamos hablando de una esperanza que se basa más que todo en un deseo de querer que se cumpla algo en mi vida. Sin embargo, no hay seguridad de que se va a cumplir. La esperanza con la cual caminó Abraham no estuvo basada en un deseo. Porque si él hubiera basado su esperanza en un deseo,
mis amados hermanos, se hubiera quedado en el deseo, porque naturalmente Abraham y Sara era imposible que ellos pudieran concebir un hijo, porque naturalmente los elementos que estaban naturalmente visibles a cualquier ser humano le llevaba a pensar y a no creer que evidentemente Abraham y Sara podían tener un hijo. Entonces, Abraham no puso su esperanza en un deseo. Él no deseó tener un hijo y no estaba deseando que por tenerlo se cumpliera el propósito de Dios o la promesa de Dios. No, mis amados hermanos, Abraham no tuvo una esperanza basada en un deseo. Y lo vamos a entender ahora con mejor claridad cuando expliquemos la fe espiritual y la esperanza espiritual. ¿Qué es la fe espiritual? ¿Qué es la fe verdadera? El libro de Romanos capítulo 11, verso 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ay, ay, ay. Entonces aquí la cosa cambia. Aquí la cosa cambia. La fe verdadera, la fe espiritual es la certeza de lo que estoy esperando y la convicción de lo que no estoy viendo. Es decir, es la seguridad que tengo en lo que estoy esperando y la convicción de que lo voy a ver aunque no lo vea ahora y aunque no lo vea con mis ojos naturales, de que lo voy a ver porque se va a cumplir tal como Dios lo ha prometido. Mis amados hermanos, fe y esperanza caminan en relación a las promesas de Dios, caminan en relación a la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, lo que tuvo Abraham fue una fe, lo que tuvo Abraham fue una seguridad en lo que estaba esperando y una convicción de que iba a ver lo que todavía no estaba viendo, pero que lo iba a recibir y lo iba a ver porque estaba seguro y convencido en la promesa que Dios le había dado. ¿Estás caminando desde esta fe y esta esperanza? Y por lo tanto, ¿podrías decir ahora que estás viviendo seguro en medio de estos tiempos? Mis amados hermanos, si Abraham no hubiera tenido fe y esperanza verdadera, no hubiera alcanzado llegar a ser el padre de muchas naciones, no hubiera llegado a ser el padre de la fe, porque aquí el texto, mis amados hermanos, dice que Abraham tuvo fe y tuvo esperanza y por eso alcanzó y se cumplió lo que Dios había prometido. Miren el verso 18, dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cuál, cuál era el propósito de que Abraham tuviera que creer y tener fe? Para creer y esperanza espiritual. ¿Cuál era la razón para que Abraham tuviera fe espiritual y esperanza espiritual? Pues que él llegara y alcanzara, o alcanzara llegando al cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Y por eso en esta noche tenemos que preguntarnos, ¿será que estamos estacionados en este tiempo y por esa estamos estacionados, en nuestra fe verdadera y en nuestra esperanza verdadera? Y por estar estacionados, ¿será que de pronto estamos sintiendo en algún momento en nuestras vidas que no alcanzaremos a una u otra promesa que Dios nos ha dado? Porque tal vez, mis amados hermanos, tu fe y tu esperanza la conectaste a objetos que no debes conectar, pensando que al poner tu fe y esperanza en esos objetos falsos, vas a alcanzar las promesas de Dios se cumplan. Tal vez estás esperando ver lo que Dios te ha prometido porque estás y estás dudando de ello porque estás poniendo tu fe y tu esperanza en lo que no debes poner.
Mis amados hermanos, cuando uno empieza a dudar o a vivir inseguro, lo primero que tiene que evaluar en su vida es cómo está su fe y cómo está su esperanza en lo que Dios le ha prometido. Es cómo está su fe y su esperanza en lo que Dios le ha prometido. Cuando tú te alineas correctamente en fe y en esperanza a lo que Dios te ha prometido, mi amado hermano, tú vas a vivir tranquilo, usted va a vivir tranquila, tu familia va a vivir tranquilo y tranquila al verte tranquilo a ti. Si las cabezas en la casa, que son el padre y la madre, no están estables, no están en equilibrio, no están caminando en fe y en esperanza y por lo tanto no están caminando seguros, pues el resto de la familia también va a caminar inseguro. Porque los hijos siguen a los padres. Y si los hijos perciben y ven inseguridad, te ven viviendo inseguro porque estás lejos de la fe y esperanza verdadera en las promesas de Dios, pues tus hijos también van a caminar de la misma manera que tú estás caminando. Entonces les estaríamos dando un hogar inseguro, construyendo un hogar inseguro a nuestros hijos. Y eso es peligroso porque nuestros hijos podrían empezar a tomar decisiones que no deben de tomar por la inseguridad que encuentran en el hogar, porque los padres están produciendo inseguridad, porque los padres se estancaron, se detenieron en cuanto a su fe y su esperanza en las promesas que Dios les ha dado. Amados hermanos, Abraham conectó la fe y la esperanza al objeto correcto que es Dios. Abraham conectó su fe y su esperanza al objeto correcto que es Dios y sus promesas. Y no solamente conectó su fe y su esperanza en Dios y en sus promesas, sino también conectó su fe y su esperanza en el poder que tenía Dios para cumplir lo que había prometido a Abraham como promesa. ¿Dónde estás conectando tu fe y tu esperanza? Si tengo fe en Dios, mis amados hermanos, si tienes fe en Dios, vas a tener esperanza en Dios. Porque la fe y la esperanza caminan juntas. La fe verdadera y la esperanza verdadera caminan juntas. Caminan juntas. La fe es la sustancia de la esperanza. Si yo tengo fe verdadera, voy a tener una esperanza verdadera. Si yo tengo fe verdadera porque estoy creyéndole a Dios, entonces voy a tener una esperanza verdadera porque la sustancia, lo que está alimentando mi esperanza es mi fe en Dios. Por lo tanto, voy a tener una fe verdadera para poder esperar, el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, porque la esperanza tiene que ver con eso. La esperanza verdadera tiene que ver con el esperar, no con el desear. La esperanza natural tiene que ver con un deseo y espero en lo que deseo, pero no se va a cumplir necesariamente. Puede que se cumpla, pero no hay seguridad de que se cumpla. Sin embargo, la esperanza verdadera significa en que yo tengo o puedo esperar con expectativa confiada ver el cumplimiento de lo que Dios me ha prometido. Aleluya, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, lo que alimenta a mi esperar, lo que alimenta a mi expectativa confiada, a esperar con confianza y expectativa y seguridad las promesas de Dios y vivir seguro en esta vida y caminar viviendo seguro en esta vida es la fe, es mi fe. Por eso que a mayor fe, mis amados hermanos, más esperanza voy a tener, a mayor fe, más esperanza, y a mayor fe y más esperanza voy a tener más equilibrio y más estabilidad para vivir seguro en esta vida. Cuando mi fe y mi esperanza están en Dios,
Escucha bien esto. Cuando mi fe y mi esperanza están en Dios, entonces viviré una vida con equilibrio espiritual, viviré una vida con equilibrio mental, viviré una vida con equilibrio emocional. Mis amados hermanos, necesitamos tener equilibrio en estas tres áreas o dimensiones de nuestra vida, en lo espiritual, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo físico. Cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de nuestro corazón. Cuando hablamos de nuestra alma, hablamos de nuestra mente y de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, de nuestro carácter. Entonces, el equilibrio en lo espiritual, mental, emocional, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestro corazón, se produce cuando yo pongo mi fe y mi esperanza en Dios y en sus promesas. Aleluya. Entonces voy a vivir seguro, sin miedos, voy a vivir sin angustias. No voy a estar poniendo mi esperanza en una vacuna. Voy a poner mi esperanza en el Dios que puede cuidarme y aún producir una vacuna totalmente segura para bendecir y proteger a sus hijos. Aleluya. Aleluya. Mis amados hermanos, vivirás seguro. Si pones tu fe y tu esperanza en Dios, vivirás sin temores, vivirás sin angustia, sin miedo, sin temores, sin frustraciones, sin pánicos, sin dudas, porque tu corazón estarán alineados y conectados a la fe y a la esperanza en Dios y conectados en fe y en esperanza a sus promesas. Entonces encontrarás una vida equilibrada y empezarás a vivir confiado y seguro en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Iglesia amada del Señor, nunca pongas tu fe y esperanza en los objetos falsos. Nunca pongas tu verdadera fe y tu esperanza en tu capacidad ni en la capacidad de los seres humanos. Nunca pongas tu esperanza en la medicina o en los médicos. Nunca pongas tu esperanza en tus fuerzas o en las fuerzas de otro, en tu potencial de destrezas o en el potencial de destreza de otros. Nunca pongas tus esperanzas en las personas, en las cosas, ni en el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pastor, ¿la medicina es mala? No. ¿Los médicos son malos? No. ¿El dinero es malo? No, si es que no te domina, si es que no es tu Dios. El dinero no es malo, lo necesitamos para sobrevivir en esta vida. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo entonces? Que estas cosas no deben ser nuestros objetos o los elementos en la cual nuestra fe y esperanza deben ponerse. ¿Por qué? Porque todas estas cosas pueden fallar. Pueden fallar. Un médico es un ser humano, puede fallar. Una medicina está hecha por un ser humano, puede fallar. El dinero te puede fallar en algún momento de tu vida. El trabajo te puede fallar en algún momento de tu vida. Pero el único que nunca va a fallar, el único que nunca va a fallar es Dios y lo que Él te promete como fiel que es Él para cumplirlo. Aleluya. 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 Qué hermosa palabra Dios está poniendo en nuestros corazones en esta noche. ¿Y sabes por qué, mi amado hermano y hermana? Porque Dios está viendo que muchos de sus hijos, que muchos en su iglesia no están viviendo seguros, confiados, tranquilos en estos tiempos. Porque han cambiado de enfoque, porque están enfocando mal su fe y su esperanza, o porque se han detenido en tener fe y esperanza, porque se han ganado por las circunstancias que están viendo. Y aquí la pregunta es, si Abraham pudo vivir seguro en los días de su vida porque caminó y vivió en fe y en esperanza en Dios y en sus promesas,
¿Cómo pudo mantener esa fe y esa esperanza para vivir seguro? Pues la respuesta está en el mismo pasaje que hemos leído, mis amados hermanos. Pero vamos a empezar con uno. Es que la fe y la esperanza, ¿dónde empezó Abraham para mantener su fe y su esperanza? ¿Dónde empezó Abraham? En Dios, mis amados hermanos. Abraham empezó en Dios. ¿Dónde tienes que empezar? Es en Dios. De repente te has alejado de Dios. De repente te has alejado de sus caminos, de repente te has alejado de su palabra, de repente te has alejado de la iglesia, de repente te has alejado de sus promesas, de repente ya ni te acuerdas de las promesas de Dios, ya no te acuerdas de la palabra de Dios, ya no te acuerdas que Dios te ha plantado en una iglesia, ya no te acuerdas que Dios está en tu vida, mi amado hermano y hermana. Entonces tienes que empezar con Dios. Tienes que empezar con Dios. Abraham empezó con Dios. Para mantener su fe y su esperanza, Abraham empezó con Dios. ¿Y cómo empezó con Dios? Creyendo y teniendo esperanza en Dios, en su poder y en sus promesas. Empezó con Dios. ¿Cómo empezó con Dios? Teniendo una relación personal con Dios. Cultivando esa relación con Él. Ay, mis amados hermanos, en estos tiempos hay muchos que tienen más relación con el teléfono, con la televisión, con Netflix, con las redes sociales, con las amistades, con los quehaceres de la casa y han abandonado durante todo este tiempo de pandemia su relación con Dios. Entonces, ¿cómo vas a conectarte en fe y esperanza en Dios si no estás caminando con Dios? ¿Cuál es el segundo elemento que lo mantuvo en su fe y esperanza para vivir seguro Abraham? El segundo está en el verso 19 y dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y también la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que no se debilitó en la fe, lo cual quiere decir que Abraham cuidó que su fe no se debilitara. Lo segundo que tienes que hacer tú y tengo que hacer yo y tiene que hacer todo hijo de Dios, primero empezar con Dios, tener una relación con Dios, mantener su relación con Dios y segundo tenemos que cuidarnos de que nuestra fe no se debilite. De que nuestra fe no se debilite. ¿Y qué significa esto en la vida de Abraham? Que hay que alimentar, mis amados hermanos, hay que alimentar nuestra fe. ¿Cuándo es que tu cuerpo se debilita? ¿Cuándo es que tu cuerpo se debilita? Cuando tú lo dejas de alimentar, cuando tú te descuidas con tu alimentación, cuando tú te descuidas con tu dieta de comida diaria, tu cuerpo físicamente va a comenzar a debilitarse. Y con la debilitación vas a encontrarte con mucho sueño, con mucho cansancio. Hay mucho sueño espiritual, hay mucho cansancio espiritual, es porque estás débil espiritualmente, porque no estás cuidando que tu fe sea alimentada. Para que tu fe no se debilite, hay que alimentarla, mi amado hermano y hermana. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Con la palabra de Dios. Hay que nutrirla con la palabra de Dios. Cuando meditamos la palabra juntos, cuando meditamos la palabra solos, cuando leemos las escrituras, cuando memorizamos las escrituras, un versículo, otro lo memorizamos para guardarlo en nuestros corazones, estamos nutriendo nuestra fe. Dice Romanos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Fe y obediencia nutren tu fe. La palabra y la obediencia a la palabra nutren tu fe. Si tú meditas la palabra y la obedeces, estás nutriendo tu fe, se está nutriendo, está creciendo porque está siendo nutrida. Entonces hay que cuidarnos de que nuestra fe no se debilite. Tienes que tener cuidado de que no te falte tu alimento espiritual diariamente de la palabra de Dios y tienes que cuidar que no te falte la obediencia a lo que la palabra de Dios demanda y enseña de cómo debes vivir y caminar en esta vida. Amados hermanos, hay muchos que están debilitados, muchos que están cansados y adormecidos y soñolientos espiritualmente, porque se han descuidado de que su fe se debilite.
¿Cuál es el tercer elemento? Vamos al verso 20. Pero algo quiero mencionar aquí que me hace recordar el Espíritu Santo. Cuando tu fe está bien nutrida, entonces tú te pones por encima de las circunstancias. Como lo hizo Abraham, dice que él sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo y contempló la esterilidad de Sara. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que vio su cuerpo de anciano, imposible de hacer fecundar, y al ver aún que su esposa era estéril, su fe no se debilitó. ¿Por qué? Porque estaba nutrida. Y porque estaba nutrida su fe, es que él pudo mirar por encima de las circunstancias. Mis amados hermanos, cuando tu fe está bien nutrida, cuando tú estás cuidando que tu fe no se debilite porque le estás nutriendo con la palabra y la obediencia a la palabra, mis amados hermanos, tú vas a poder mirar lo que quieras naturalmente y no te va a hacer nada, ni te va a mover el piso, nada. Porque tu fe nutrida te pone por encima de toda realidad natural. Tu fe bien nutrida te pone en la dimensión de espiritual y en la dimensión sobrenatural y no te va a mover lo natural. A Abraham no lo movió la vejez, los 100 años, ni lo movió la esterilidad de Sara, ni la esterilidad de Sara lo movió porque él cuidó de que su fe no se debilitara. Aleluya, aleluya. Agárrala si puedes y ponla en tu corazón. Veamos el tercero, verso 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, dice. Abraham no titubeó respecto a la promesa de Dios. Abraham no titubeó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí encontramos dos elementos importantes, que sería el cuarto y el quinto, pero vamos por el cuarto, o el tercero, perdón, el tercero y el cuarto. Dos elementos importantes. Dice que Abraham no titubeó con incredulidad de la promesa de Dios. Mis amados hermanos, para mantener tu fe y tu esperanza en Dios y vivir confiado, tienes que tener fe, esperanza en Dios. Debes empezar con Dios. Debes cuidar que tu fe no se debilite. Y tercero y cuarto, voy a decir ahora, no debes titubear con incredulidad de lo que Dios te ha prometido. Es decir, debes cuidarte de no dudar, mi amado hermano, de las promesas de Dios. No debes dudar de las promesas de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios es verdadero, que Dios es fiel. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retroceder. Mis amados hermanos, Dios va a cumplir lo que te ha prometido, no lo dudes, no lo dudes. El cuarto elemento, ahí en el verso 20, es que Abraham se fortaleció su fe. Él se preocupó de fortalecer su fe. Dice que se fortaleció en fe. No solo se cuidó de no dudar de las promesas, sino que también se preocupó de fortalecer su fe. Tú y yo tenemos que fortalecer nuestra fe. Y aquí podemos entender que Abraham fortaleció su fe, pero también Abraham fue fortalecido por su fe. No solo él se preocupó por fortalecer su fe, sino también que él se fortaleció por su fe que fue fortalecida. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe para que también seamos fortalecidos nosotros por medio de la fe que estamos fortaleciendo en nuestra vida. Necesitamos fortalecernos en nuestra fe y ser fortalecidos por nuestra fe. Ahora, ¿cómo lo hizo Abraham? La respuesta está ahí, dice, dando gloria a Dios. Aleluya, mi amado hermano, en medio de las circunstancias, cuando las cosas se quieren levantar para hacerte dudar,
Tú tienes que darle gloria a Dios. Porque cuando tú le das gloria a Dios, estás diciéndole a Dios que estás creyendo y sigues creyendo y estás esperando que tus ojos vean lo que Él te ha prometido porque estás teniendo fe y esperanza en Él. Aleluya. Entonces, mi amado hermano y hermana, tú tienes que caminar dándole gloria a Dios. Esto tiene que ver con adoración. También cuando tú vas a la intimidad para adorarle, ahí tu fe va a ser fortalecida. Tal como lo hizo Abraham, lo harás y tu fe va a ser fortalecida. No solo dándole gloria a Dios cuando algo se levanta para hacerte dudar o cuando escuchas algo que va en contra de la promesa de Dios. Tú le vas a dar gloria a Dios porque tú vas a declarar en adoración que el que te prometió es fiel y justo para cumplir lo que te ha prometido. Eso es adoración. Y la adoración también en la intimidad, en el secreto, va a fortalecer tu fe. Vamos al verso 21 para ir terminando. Estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Aquí está el quinto y el sexto elemento. Tener plena convicción de que las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Estás plenamente convencido de que las promesas de Dios que has escuchado y están en su palabra se van a cumplir en tu vida y en tu familia? ¿Estás plenamente convencido de que las promesas de Dios se van a cumplir para vivir seguro en esta vida? Hermano, hermana en el Señor, amigo o amiga que nos te estás escuchando, no veas el tiempo que ha transcurrido y si aún no se ha cumplido la promesa. No veas el tiempo que ha transcurrido. Estate plenamente convencido que Él la va a cumplir en su tiempo. No escuches las voces que te dicen que no se cumplirá. Tampoco creas y aceptes lo que viene a hacerte dudar y que viene en contra de las promesas de Dios, sino más bien mantente en plena convicción de que esas promesas se van a cumplir sí así, porque su cumplimiento fueron establecidos en Jesús cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí. En Él las promesas de Dios son sí y amén. Eso significa que se van a cumplir en Cristo. Aleluya, aleluya. Y el sexto elemento en el verso 21 es que tienes que estar plenamente convencido en el poder de Dios. Para Abraham, mis amados hermanos, llegar a ser el padre físico requería del poder sobrenatural de Dios. Y fue así. Fue el poder de Dios que hizo algo dentro de Sara y dentro del cuerpo orgánicamente, físicamente hablando, interiormente. El poder de Dios tuvo que hacer cambios, tuvo que vivificar órganos, tuvo que renovar células, tuvo que renovar sangre. Sobrenaturalmente Dios lo hizo para que ellos pudieran concebir, fertilizar bajo la unión marital para que se cumpliera la promesa del Hijo. Pero para que Abraham también llegara a ser el padre espiritual de la fe, también se requería el poder sobrenatural de Dios. Mis amados hermanos, tienes que estar plenamente convencido en el poder de Dios, en la capacidad sobrenatural de Dios, en la omnipotencia de Dios que puede hacer todo cuanto Dios quiere y el hombre no puede, lo puede hacer Dios en tu vida. Un psicólogo y un consejero humano pueden fallar y tal vez no lograr el regreso y la unidad en una familia. Pero Dios sí va a ser efectivo y certero en eso, porque Él es poderoso. Aleluya, aleluya. Vamos a terminar. 6 elementos nos ha hablado el Señor para mantenernos en fe, en esperanza y vivir seguros en esta vida. Empezamos con Dios, cuidarnos de no debilitarnos en nuestra fe, no dudar de las promesas de Dios, fortalecer nuestra fe, dándole gloria, adorándolo,
al Señor, teniendo plena convicción de las promesas de Dios se van a cumplir y teniendo plena convicción en el poder de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos para orar. Pero antes quiero mencionarte lo siguiente. El Salmo 71:5, escúchalo con tus ojos cerrados. El salmista declaró una verdad que había en su corazón y con la cual vivió toda su vida. El salmista en el Salmo 71:5 dice: porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. Mi amado hermano, con esta palabra vive los días de tu vida. Con esta palabra vive los días de tu vida y vivirás confiado hasta que el Señor te lleve el día que tengas que partir a su presencia. Con esta palabra vive los días de tu vida y vivirás seguro tú, tu familia y todos los que te sigan en el camino del Señor. Que esta sea tu convicción. Que tú recuerdes cada mañana cuando tus ojos se abran que Dios es tu esperanza y que Dios es tu confianza desde tu vejez, desde tu juventud, desde tu adultez, desde el tiempo que empezaste a vivir con Él, desde el tiempo que Él llegó a tu vida, que esa sea tu realidad. Si alguien me está escuchando y tal vez esté preguntándose, ¿cómo logro alcanzar esta fe y esta esperanza que Abraham alcanzó y que ya muchos tienen? Pues la palabra nos dice que empieces con Dios. Pastor, ¿pero cómo empiezo con Dios? Tal vez está preguntando uno de ustedes. Pues la palabra dice que el Señor Jesucristo es el único camino y la única verdad. Si tú quieres empezar con Dios, tienes que empezar con el Señor Jesucristo. Y para empezar con el Señor Jesucristo, tienes que recibir a Jesús en tu corazón para que Él sea tu Señor y Salvador personal de tu vida. El día que Jesús entra en tu corazón o en el momento que Jesús entra en tu corazón para siempre, ahí recibes fe y esperanza para que vivas conectado con Dios y vivas seguro en esta vida. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo? Haz esta oración conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, creo en lo que he escuchado de tu palabra y creo que tú eres el Señor que Dios levantó de entre los muertos para que yo reciba salvación, para que yo reciba esperanza y pueda vivir confiado en esta vida. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador y que he vivido todos estos años de mi vida pecando contra ti. Pero esta noche yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados, porque creo en la obra que hiciste en la cruz para que mis pecados sean perdonados por el derramar tu sangre en esa cruz por mí. Señor Jesús, creo y te pido perdón y recibo el perdón que hoy me otorgas. Pero también, Señor Jesús, quiero pedirte en esta noche, tras darte gracias por perdonarme y limpiarme de mis pecados, quiero pedirte en esta noche con todo mi corazón, creyendo que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos, quiero pedirte con todo mi corazón que entres en mi corazón hoy y para siempre y seas mi Rey, mi Señor y el Salvador de mi vida. Te recibo en esta noche en mi corazón, Señor Jesús. Gracias. Si has hecho esta oración conmigo, déjame sellarla pidiéndole a Dios que ponga su sello, que es su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que el sello de tu Espíritu Santo, tal como lo prometes en tu palabra, sea ahora en todos los que han orado y recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal de sus vidas por haber creído en el Evangelio. Espíritu Santo, da testimonio ahora que son verdaderos hechos hijos de Dios y que ya empiece a fluir en ellos por tu Espíritu y por la permanencia para siempre de Jesús en sus corazones, fe y esperanza en ti y en tus promesas, para que vivan también seguros
en los días de su vida. Padre, que esta palabra también sea firmada en el corazón de todos los que ya somos tus hijos y la hemos recibido en esta noche como la palabra de verdad. Y que no dejemos de reconocer, Padre, que tú eres nuestra esperanza y nuestra confianza. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera y que tengan una linda noche. Bendiciones.